felices, no solamente porque don Hernán va a cumplir años mañana, uno de nuestros compañeritos, y entre todos le vamos a decir ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Muy bien, Hernán. Te queremos, Hernancito. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que hoy están de cumpleaños. Un abrazo bien especial. Y todas las personas que hacen parte de este canal, ve ahí lo vamos a ver. 1, 2, 3. Ese es Hernán. ¡Feliz cumpleaños, Hernán! Ese es Hernán. Hernán, eso. Muy bien. Saludo para él, nuestro querido compañero. Y hoy vamos a hacer este programa en honor a ti, Hernán. Mi querido doctor Carlos, porque vamos a hablar de longevidad humanizada. Muy bien. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Primero, me da mucho gusto poderle dedicar este programa a Hernán. Sí, con mucho cariño. Precisamente porque es que vamos a hablar de eso, de personas que vamos cumpliendo años y que para nosotros nos resbala ese cuento de que es que ya estamos muy viejos, que antiguamente la gente le tenía mucho temor a cumplir años y se quitaban los años y todo eso. Ya no, ya es una cosa totalmente diferente y esa es una de las invitaciones que queremos hacerle a nuestros televidentes. Ya no estamos hablando de ese temor de llegar a años, ya no es tanto el maquillaje y la parte externa, sino que estamos interesados en saber qué cosas buenas, a pesar de los años, te están pasando a ti. Por favor, hoy comunícate con nosotros y nos cuentas, a pesar de los años, estamos haciendo esto, aquello, nos estamos alimentando de esta manera, estamos haciendo tales y tales actividades deportivas, que nos parece muy interesante. Entonces, anotémoslo bien, ¿qué estás haciendo hoy a pesar de tus años? Porque definitivamente este concepto de la vejez, del decaimiento, de la decrepitud, eso ya está mandado a recoger. Hoy estamos hablando de una longevidad humanizada, Tatiana. Me gusta mucho, doctor, porque es que nosotros hemos asociado a lo largo de los años, como usted lo decía, la longevidad o la vejez como con el deterioro. Y le voy a decir una cosa, yo he visto personas de verdad, de 60, 70 años, y yo digo, tiene mejor estado físico que el mío. Sé que piensa y sus pensamientos están más coherentes que los míos, de verdad. O sea, uno se pone en ese lugar y de hecho me ha motivado mucho, por ejemplo, ver, yo sé que las redes sociales dicen muchas mentiras, claro, pero también he visto personas que son mucho mayores y mujeres, sobre todo en el caso mío, de 50, 60 años, que yo digo, ay, yo quisiera llegar a esa edad yo creo que con ese brillo, con esa gracia, no tiene uno que decir, ay, con ese cuerpo, porque son cosas, son banalidades. Obviamente la arruguita va a llegar, el cuerpo va a tener sus retos, pero para eso estamos aprendiendo y hoy vamos a aprender con el doctor Carlos Sánchez, nuestro amigo de la salud. Ustedes sean todos bienvenidos. Empezamos. Nuestro uniforme, doctor, póngase de pie. Sí, claro. Es una casualidad que nos vamos a hacer ahorita una foto. Somos un gran equipo, o sea, estamos en sincronía, en sintonía y en sincronía. Eso quiere decir, Doc, que estamos muy conectados y sobre todo con este tema del día de hoy. Ahorita yo le decía al doctor, hablando antes de empezar este tema, doctor, pero entonces longevidad humanizada, nosotros pareciera que los temas los tenemos que humanizar. Por ejemplo, cuando las mamás anteriormente iban a tener los hijos, muchas veces eran maltratadas en los servicios de salud. Obviamente los médicos han hecho unas cosas grandísimas, los queremos muchos, pero han cometido muchos errores. Y ahora hablamos de partos humanizados. Y uno dice, pero eso no debería ser así. O sea, eso es algo inherente del ser humano, que el parto, que la vida, que la niñez, que todo tiene que ser humanizado. ¿Por qué es importante hablar de una longevidad o una vejez humanizada? Bueno, Tatiana, en primera instancia permítame decirle que gracias por tocar este tema, porque yo que me ha tocado dirigir algunas instituciones de salud en la ciudad, me preocupo mucho por eso, porque la relación entre dos seres humanos se humanice, ¿cierto? Okay. A mí me da mucha tristeza porque yo me ponía a pensar cómo sería de especial que de pronto la relación entre dos gallinas hubiera que animalizarla, o entre dos gatos, sí, o entre dos perros. Eso no tendría sentido. No tendría ¿cierto? Ningún sentido. Vamos a enseñarle a la gallina cómo se actúa, cómo ser animal, gallina. Cómo se relaciona con otro animal. Sí. Desgraciadamente lo tengo que decir,
que la relación entre los seres humanos muchas veces se dimensiona inadecuadamente, se hacen cosas tan atroces que hasta nos ha tocado escuchar, vamos a humanizar la guerra, imagínense. No, increíble. Pero en este caso específicamente de las personas mayores, es bien importante darle ese toque de humanización, de uno poder decir, ¿cómo hacemos, cómo entendemos que la persona, el ser humano, va aumentando de edad, va aumentando de años, pero que definitivamente es un ser humano con diferencias digamos, en su evolución, y que definitivamente el ser humano no tiene por qué preocuparse? Entonces, el concepto de la humanización en la longevidad significa un cambio fundamental, un cambio de paradigma, donde nosotros, porque es que imagínense que la palabra vejez en la lengua española es la palabra que más sinónimos negativos tiene, porque entonces le dicen cucho, le dicen decrépito, le dicen pérdida, le dicen limitación, le dicen deterioro, le dicen fragilidad. Entonces una cantidad de términos que se le van quedando a la persona en la cabeza, y por eso es que le tenemos tanto temor a la vejez. Por eso es que nosotros hemos convertido ese término en un término diferente a lo que realmente quiere decir. Entonces hoy la campaña que estamos haciendo, por eso la pregunta a mis televidentes o a nuestros televidentes, a los amigos de Tu Salud, que nos cuenten qué cosas buenas hacen ustedes, qué cosas hacen en su barrio, qué cosas hacen en su casa, porque definitivamente nos vamos a dar cuenta que esto que viene en términos de salud, lo que viene a futuro, es que nos vamos a presentar enfermedades crónicas. No son enfermedades que se alivian con una pastilla, no son enfermedades que se alivian con un procedimiento. Eso posiblemente se necesita. Y yo no le quiero quitar a ninguna persona que le mandaron su tratamiento, que su médico lo está tratando, no le quiero quitar los medicamentos, tómenselo. Pero además de esos medicamentos, vamos a mirar cuál es la causa de esa enfermedad, como la hipertensión, como la diabetes, como la artritis, como las enfermedades metabólicas. Entonces, cuando usted logra encontrar la causa, que muchas veces es cómo te estás alimentando, qué actividad física estás haciendo, cómo estás durmiendo, cómo son tus relaciones con tu familia, eso no se alivia con una pastilla. Hay que hacer unos cambios en el estilo de vida. Entonces, por eso la longevidad humanizada tiene unos elementos muy importantes que lo que buscan es llevarle a la persona prácticamente cuáles son tus hábitos de vida, cómo estás viviendo tu vida, para que esa enfermedad que se presentó no se vuelva a repetir. Y entonces mucha gente empieza a disminuir los medicamentos porque ya cambió de estilo de vida y esa enfermedad empezó a decaer. Por ejemplo, hoy escuchaba un podcast donde un joven que es entrenador, preparador físico, fisioterapeuta y tiene pues como una formación muy especial con el cuerpo humano, sobre el cuerpo humano, él decía, mire, cuando nosotros hacemos ejercicio aeróbico, o sea, cuando estamos trotando, corriendo, nosotros prácticamente sí gastamos grasa, claro, calorías, quemamos calorías, pero también vamos quemando el músculo. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, como don Hernán, que está cumpliendo añitos, a medida que van pasando los años, necesitamos fortalecer el músculo. Entonces son cosas, por ejemplo, y crear masa muscular. Entonces hay que fortalecerlo con pesitas, haciendo otro tipo de trabajos. Entonces como que la ciencia y las personas que investigan a la humanidad en todo en su ser, ¿cierto? Su ser físico, emocional, su ser en todos los aspectos, en la mente, que nosotros aquí en Amigos de Tu Salud tenemos un médico para cada uno, afortunadamente, doctor. Entonces empezamos a darnos cuenta de todos esos avances, y usted hoy nos ha traído justamente los pilares de una longevidad, porque cuando hablamos de longevidad, lo digo porque estoy en ese caminito también, todos lo estamos. Entonces nosotros queremos llegar a la edad de personas adultas mayores con las mayores herramientas, la mejor fortaleza, y necesitamos tener ese conocimiento, como usted lo dice. Vamos a conocer esos pilares. Así es, Tatiana. La longevidad humanizada tiene dos grandes, digamos, fuentes, o se alimenta de dos grandes ciencias. Una de ellas es la gerontología, que la gerontología es aquellos profesionales que miran a la persona mayor holísticamente, que lo miran en toda su dimensión, en todo el ecosistema donde vive. Entonces, esos
esos gerontólogos se ocupan no solamente de la alimentación, de la movilidad, del sueño, de todas las esferas de la vida, las dimensiones de la vida del ser humano, de su vida espiritual, como es el caso de nuestros televidentes de Televid, que tienen incorporada fuertemente ese componente espiritual, pero también mirar la vida laboral, mirar también el ambiente donde se desarrollan desde el punto de vista familiar y social. Entonces, eso desde la gerontología. Pero también hay otra ciencia que alimenta a esa longevidad humanizada, que es la geriatría. Que la geriatría son aquellos médicos profesionales en medicina que han hecho una especialización sobre las patologías más frecuentes de la persona mayor. Vamos a tener un programa muy especial que vamos a hablar de los síndromes geriátricos. Por eso los geriatras no tratan una enfermedad específica como lo hacen los médicos internistas o los médicos generales que trabajan la hipertensión, la diabetes. Los geriatras hablan de síndromes geriátricos, por ejemplo, la inestabilidad, por ejemplo, la fragilidad, por ejemplo, el insomnio, por ejemplo, las caídas frecuentes. O sea, son múltiples causas que uno no la puede asignar a una sola causa, por eso se llaman síndromes. Y entonces vamos a tener un programa muy especial de lo que son los síndromes geriátricos y muy especialmente de esta longevidad humanizada, donde vamos a tocar diferentes aspectos. Muy bien, mi querido doctor. Entonces, dentro de esas dimensiones, ahorita yo les ponía el ejemplo de aquel podcast que escuché donde un preparador físico decía, miren, no es tan importante a veces cuando nosotros estamos después de los 40, los 50, no es tan importante perder grasa como fortalecer el músculo. Es mucho más importante, ¿cierto? Que bajar kilitos, lo más importante es fortalecer el músculo porque eso nos va a proteger el hueso y otro montón de cosas, hasta la mente, decía él, la mente también depende del músculo. ¿Quién lo creyera? Uno pensaba que los musculosos eran personas que no pensaban muy bien y es todo lo contrario. Mire, entonces, doctor, yo quisiera hacer como una especie de analogía, por ejemplo, con un carro. Vamos a poner como el ejemplo un carro. Nosotros tenemos un carro de un modelo más viejito, digamos, estamos hablando de longevidad, ¿cierto? Y hay carros de carros también, ¿cierto? Claro. Marcas de marcas. Entonces, supongamos que un carro ya va llegando a ciertos años, con cierto kilometraje, o sea, el recorrido que tiene ese carro, y empezamos entonces a ponerle ciertos cuidados. Eso no quiere decir que el carro se dañó, no, sino que hay que ponerle ciertos cuidados. Y es lo mismo que usted nos propone que nosotros tengamos con nuestra salud, con esas dimensiones, porque el carro en el motor tiene un montón de cosas, ¿cierto? Lo mismo nosotros. Entonces hay que poner ciertos ajustes, tener ciertos cuidados, no como con un carro nuevo. Claro. Un carro nuevo usted no le tiene que poner tanto cuidado como un carro que está más usado. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones de este carrito usado que es nuestro cuerpo? Los amigos de Tu Salud nos han enseñado que el proceso de envejecimiento empieza prácticamente desde la gestación. Pero pudiéramos plantear nosotros que desde el nacimiento, desde que nacemos, ya empiezan a morirse un número de células, ¿cierto? Porque nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de recuperar nuestras células. O sea, cada determinado tiempo se nos cambian las células de la piel, se nos cambian las células del interior de nuestro organismo. Nos renovamos. Nos estamos renovando. Pero más o menos a los 33 años, por decirlo de alguna manera, 30, 33 años, ya esa renovación empieza a tener algunos deterioros, ¿cierto? Solamente en el caso de las mujeres, a los 40 aproximadamente, los 40 años, y en el caso de los hombres 45, 50 años, empezamos a tener algunos efectos de ese, digamos así, ya de ese deterioro en la transformación celular. Entonces empezamos a tener, por ejemplo, bueno, las mujeres desde más o menos los 40 años empieza con algunos efectos de la menopausia, los calores, toda una cantidad de... La perimenopausia. La perimenopausia, toda esa sintomatología que se presenta, eso lo que te está diciendo es hormonalmente ya no eres la misma. Físicamente ya no eres la misma, metabólicamente ya no eres la misma. En el caso de los hombres se demora un poquitico más, pero por decir algo, empieza a tener una baja visión, empieza a tener problemas de audición y algunas otras situaciones. Por eso es que ellos se creen más jóvenes que las mujeres. Pues sí. Ellos creen que no envejecen. Ellos creen que las únicas que envejecen son las mujeres. No, también nos da la andropausia. Entonces, pero, digamos, empiezo a tener a esos 40 años y a esos 45 en el caso de los hombres algunos cambios.
pero empiezan a ser evidentes alrededor de los 60 años. Ya empezamos a tener unas arruguitas, ya la necesidad de las gafas son casi que generales, y también en las mujeres empiezan a darse otros fenómenos adicionales en donde ya se está dando, digamos, como un efecto en tu organismo. Entonces tenemos 33 años, más o menos 40 en las mujeres, 45 en los hombres, y a los 60 ya empezamos a tener más evidencia de que definitivamente hay algunos cambios. Yo quiero retomar esa analogía que usted nos hizo con los carros, pero para llamarle la atención a todos los televidentes que nos están viendo y escuchando. Muchas veces le ponemos más cuidado al carro o a unas pertenencias físicas, al computador o a la puerta de la casa, que a nuestra propia salud. Sí, señor. Y nosotros también nos vamos. Por eso, inclusive, hay una reglamentación que usted, por ejemplo, compra su carro nuevo y a los 5 años ya tiene que hacer revisión técnico-mecánica. Con seguridad que si no hubieran multas, mucha gente no lo haría. Entonces, yo quisiera también poner como una multa, vamos a ver si de pronto uno decirle al ministro de Salud que la persona que no se haga un chequeo periódicamente nos pague una plata, porque es que después atenderlo eso en el hospital es muy costoso. Entonces, esa irresponsabilidad de esa persona sobre sí misma le cuesta al sistema de salud. Claro. Pero, por ejemplo, hay otros países, Tatiana, que motivaron muchas de las legislaciones de nosotros, y por ejemplo países donde la persona, digamos la persona que tuviera obesidad y que fuera al gimnasio, le disminuían los impuestos. O la persona que fumara cigarrillo, que fumara nicotina o que tomara mucho licor y disminuyera esa frecuencia, le disminuían los impuestos. Qué bueno que ese ejemplo lo tuviéramos nosotros. Me gusta que nosotros tuviéramos una remuneración para el que cuida su salud, para el que se maneja bien, para el que quiere a su familia, el que visita a la mamá. No, muy rico, ¿no le parece? El que visita a la mamá, eso, le bajen impuestos. Doctor, mejor dicho, usted a la presidencia. Vamos a hacer una pausa, esperen un momentico, hacemos una pausa. Recuerden que pueden hablar con nosotros a través de la línea de WhatsApp 305-316-6560. Longevidad humanizada. ¿Qué hacen ustedes? Para que le bajen impuestos, no mentira. ¿Qué hacen ustedes para cuidar este cuerpo mental, físico, emocional? Ya regresamos. Quienes trabajan con el adulto mayor, mi querido doctor, porque usted va a estar ahí. Entonces, ojo, atención. Cuidadores, personal médico, geriatras, gerontólogos, personas mayores que quieren aprender a cuidarse y a vivir mejor. La Universidad CES, Atardeceres Vid y el canal Televid se unen los tres para ofrecerte el coloquio Bienestar, Salud y Cuidado para la Persona Mayor. Estos serán conferencias, exposiciones de tendencias donde estarán los amigos de tu salud. Estará mi queridísimo doctor Carlos, estará también Osvaldo Restrepo, estará el doctor Cristian Vargas y sobre todo, miren, tomen nota de esto. No solamente van a estar ellos tres, van a tener muchos más invitados porque yo estaba viendo, mi querida Ai, ahorita me pone la imagen por favor de todo lo que va a suceder ese día. Esto será el viernes 14 de noviembre en el Teatro Principal de la Universidad CES. Esto será de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El siguiente para que veamos, ahorita vemos este que es los informes. Míreme, doctor, bueno, usted decía ahorita, nosotros después de cierta edad necesitamos gafas, pero miren, estará dictando charlas como estilo de vida, movimiento consciente para la longevidad, más allá de los medicamentos, memoria, identidad, longevidad. También estará el doctor Daniel Vázquez, el doctor Gustavo Incapié, el doctor Juan David Arango, Jessica Álvarez Gómez, que es una médica funcional. Entonces, les cuento que esto va a estar maravilloso. Es una invitación que les tiene la Universidad CES, el canal Televid y Atardeceres Vid, que ya nosotros hemos visitado esta obra maravillosa también de la Congregación Mariana. Entonces, para informes 604-444-0555, extensión 1755 y 1299. También información en www.ces.edu.co, mis queridos televidentes. Y esta información que tenemos en el día de hoy, yo creería, mi querido doctor, que es como complementaria también o transversal a todo eso que vamos a tener en el coloquio. Entonces, ¿cuáles son esos
pilares de una longevidad humanizada, porque no se trata tampoco de decir que vamos a detener el paso de los años. Yo creo que eso es como tan absurdo, ¿cierto? Como hay que muchas personas se obsesionan con la belleza, las cirugías, y por más que quieran parecer de 20, eso es imposible. Se puede aplazar un poquito, pero imposible. Los años llegan porque llegan, ¿sí o no? Hasta Amparo Grisales le llegan los años porque llegan. Déjeme decirle, Tatiana, que con este comentario que usted me hace, hay que explicarle a la gente que entonces a esa época ya la belleza es otra. Ya la belleza no son esas medidas que obviamente, pues cómo vamos a demeritar que es muy rico uno ver o a un hombre muy bien puesto o a una linda dama, ¿cierto? Yo aquí claro, el colágeno, todos los jueves es una cosa vengo, hermosa. Doctor, pero es que cualquiera que tenga un año menos que uno ya le parece súper joven. Bueno, entonces ese es un elemento. Pero ya después esa belleza es interna, esa belleza está en el amor, esa belleza está en tu riqueza espiritual, esa belleza está en unos hábitos de vida diferentes. Entonces, bueno, hay que ir modificando ese concepto. Pero usted tocó ahorita un tema muy importante y es que nosotros en la ciencia médica, acuérdese que habíamos mencionado que las mujeres a los 40 años y los hombres a los 45 años empiezan a perder esa masa muscular. Sí. Digamos entre los 40, por decirlo de alguna manera, hasta más o menos los 75 años, se pierden el 15% de la masa muscular. Eso es bien importante que lo digamos, o sea, hay una pérdida de la masa muscular. Y después de los 75 años, ya se pierde un 10% cada año. Así es. Entonces, bueno, eso lo sabe la ciencia. Y lo sabemos ya hoy a través de los amigos de Tu Salud. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Porque este programa hoy no quiere que tú compitas contigo mismo cuando tenías 30 años. La idea no es regresar a los 30 años. Sabemos que es imposible. Hay cambios metabólicos, orgánicos que podemos estar seguros que van a suceder. Lo que estamos buscando es qué va a hacer contigo a los 80, a los 85, a los 90 años. ¿Cómo quieres caminar? ¿Cómo quieres comer? ¿Cómo quieres vestirte? ¿Cómo quieres bañarte? ¿Cómo quieres hacerte la higiene personal? ¿Quieres hacerla tú mismo? ¿Quieres que sea tú quien se cepille los dientes? ¿Quieres que sea tú que vaya caminando tranquilamente por su casa? ¿O va a haber necesidad de que hayan una o dos personas apoyándote o un caminador? Entonces, definitivamente ese es el plan. No es que estemos compitiendo cuando tú tenías 30 años, es cómo te vas a sentir cuando tengas 85, 90 años. Ese es el mensaje. Y esa es la longevidad humanizada. La idea es que tú puedas ser autónomo, independiente. Y hay otro elemento muy importante. Esto que estábamos mencionando de la musculatura, que es uno de los primeros pilares de la longevidad, la actividad física. Tatiana, no se trata de que tú te vayas 2 horas a la semana a un gimnasio un sábado, un domingo, o que salgas a la ciclovía a trotar toda la mañana. Eso es importante, eso es mejor que quedarse quieto o acostado o sentado. Pero la idea es que vamos haciendo ejercicios de acuerdo a tu medida, no a un referente, digamos, ideal, que es que hay que tener músculo. No. Sí, que en un mes voy a ir a hacer una maratón. Sí, esto no es una cosa, esto no es una cosa, competencia. No es una competencia, es buscar una calidad de vida. Entonces, si tú puedes, por decir algo, hacer un ejercicio determinado, supongamos que tenemos una silla y que yo hoy me tengo que apoyar en las manos para hacer esto 3 veces, ¿sí? Obviamente esta silla está un poquito más alta, pero digámoslo así, si yo tengo que hacer un esfuerzo, me tengo que coger de acá para hacer este ejercicio, ¿sí? 3 vecesitas al día. Esa es mi realidad. Entonces yo lo hago hoy 3 veces, pero mañana brego a hacer las 4. O si tú solamente puedes ir hasta la esquina de tu casa y ahí te tienes que descansar, listo, hoy vas hasta la esquina de tu casa, pero la semana entrante vas otro poquito más allá y vas aumentando progresivamente. Entonces, la longevidad humanizada también es a tu medida, lo que tú puedas hacer. No es una cosa de un momento a otro que es que ya estoy haciendo 2 horas de ejercicio. No, así no es. Entonces, ir progresando, digamos, poco a poco, es con que el cuerpo actividades lo diarias. va pidiendo, doctor. Claro, el cuerpo se va fortaleciendo y te va diciendo, ay, vamos otro poquito, va pidiendo un poco más cada vez cuando tú empiezas a hacer ejercicio. Lo difícil, mejor dicho, mis queridos amigos, es empezar. Eso es bien importante y sobre todo
empezar y sostenerse. Esto no es digamos, de cantidad, sino de persistencia, de mantener regularmente las actividades. Bien. Tocaste otro tema, no sé si quieres que primero Venga, leamos sí, el WhatsApp nos están escribiendo. Perfecto, qué bueno que Sí. ustedes son los principales participantes de esto. Bien, entonces, ahí va a llegar, vamos a ver qué nos están diciendo, mi querido doctor. Nos dicen, buenas tardes, voy a cumplir 60 años, soy pensionada y me cuido comiendo sano. Hago ejercicio 3 veces por semana en mi propia casa, fabuloso. Leo mucho, hago crucigramas y diversos juegos. Me encantan los juegos de mesa, qué bien. Escucho música a diario, bailo cuando tengo la oportunidad y si es preciso, bailo sola en mi casa, rezo, salgo a caminar los fines de semana, salgo a escuchar música en algún lugar agradable. Pero más que todo, amo estar en mi casa siempre activa, siempre haciendo algo productivo que me genere mucho movimiento. Un abrazo, Beatriz. Aplausos, tú ya, mejor dicho, puedes ser maestra en este programa. Beatriz, la tienes clara. La tiene Muchas clara. gracias por este mensaje, pero ¿sabes una cosa? Te voy a cambiar un término. Cambiemos ese término pensionada por el término jubilosa. Beatriz, tú eres una jubilosa. Tú vives bien. Esto es longevidad humanizada. Se la aprendió ya de una y nos enseñó muchas cosas. Qué lindo es. Entonces, tú estabas tocando un tema muy importante, Tatiana, que es el tema de la salud mental. No solamente la salud física, sino también la salud mental. Porque ahí tiene que haber un equilibrio. Ahí tiene que haber un equilibrio. Aquellas personas, ponle cuidado a esto, aquellas personas que hacen actividad, no gimnasio, sino que hacen actividad física, lo que dijimos ahorita, si es levantarse de la silla, si es levantarse de la cama, si es dar una caminadita, que van progresando, tú le vas a ver un brillo diferente en los ojos. Sí, señor. Le vas a ver una alegría diferente, lo vas a ver un día diferente, esa persona ve la vida diferente. Y te vas a encontrar con algunas personas que se vuelven dependientes a la actividad física, al ejercicio. Y el día que no hacen ejercicio, ese día son como apagados, como malucos. Como que les falta algo. Eso es. Y el cuerpo se los pide. Y cuando hacen ejercicio, parecen confesados. ¿Sí? Entonces están alegres, están como en paz, están tranquilos. Entonces, bien interesante ese asunto. La condición mental, la condición emocional y la condición física. Es un equilibrio que hay que mantener. Voy a dar mi testimonio. A mí, ¿qué me pasaba, por ejemplo? Me iba y me montaba en la bandita a caminar, ¿cierto? A trotar un momentico. Y ahí en ese momento en que ya estaba inmersa como en eso, es como un momento de meditación porque la mente se va y empezaban las mejores ideas para hacer programas. Y yo, voy a hablar de esto. Y como que sentía en ese momento que se oxigenaba el cerebro y pensaba mejor, con más claridad, venía la creatividad, doctor. ¿Por qué? Porque estaba haciendo ejercicio. Entonces tiene todo que ver el cuerpo, si movemos el cuerpo físico, se oxigena el cerebro. Yo creo que a Tatiana va a haber que darle un título aquí, o de médica, o bueno... Honoris causa, no, ¿qué tal? Imagínense todo lo que ustedes estudian, mi querido doctor, no se vayan a ofender, queridos médicos. Pero mira, es que, ¿qué es lo que sucede? Definitivamente, siempre, absolutamente todos los problemas mentales requieren de actividad física. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo actividad física, hay una oxigenación de todos los tejidos, entre otros los del cerebro. Por eso cuando tú caminas y forzas tu organismo, ese cerebro está recibiendo más oxigenación, sí, tomas unas mejores decisiones. Y si aprendes a respirar, que eso es otro de los temas que vamos a tocar aquí, cómo respirar a conciencia. Si tú aprendes a respirar, te pongo este ejemplo. No sé si te ha tocado, pero cuando uno va en un vuelo y el piloto tiene que entrarse a tomar una decisión fuerte porque hay una nubosidad, porque hay turbulencia o alguna cosa, lo primero que hace el piloto es coger la máscara de oxígeno. Para poder pensar Oxigena bien su cerebro. Wow. ¿Sí? Para poder tomar decisiones rápidas. Es como el deportista. Sí. Tú ves a Messi y Messi cuando recibe la bola respira fuerte para poder tomar decisiones. No, Qué y cuando bueno. van a patear un penalti, claro, cuando se va a hacer Ronaldo, que se habla a sí mismo, él respira y se habla. Bueno, entonces eso mira, es increíble, ¿no? Que nos aprendamos esto. Para tomar unas buenas decisiones
hay que oxigenar. Y eso te lo ayuda a hacer la actividad física, el movimiento. Qué Entonces, bien. Interesante ese aspecto. Me encanta, doctor. Entonces, bienestar psicológico y social, estimulación cognitiva, mental, activa, de lo que usted nos está diciendo. Hay otra cosa que es bien importante, el estrés, los vínculos afectivos y redes sociales. Ojo, que no es Facebook e Instagram, no, las redes sociales tienen que ver con la vida real. Son red de apoyo social. Redes de apoyo, propósito de vida. Vamos a hablar un poquitico de todas estas, doctor, porque yo creo que son como las paticas de la mesa. Sí, para claro. que una mesa esté en equilibrio. Pero entonces les voy a proponer que vamos a la pausa. Vamos a hacer la pausa y después de esto vamos a leer los mensajes que nos lleguen, que ustedes nos cuenten qué hacen para tener esa longevidad que nosotros anhelaríamos tener, una vida en equilibrio. Para ser jubilosos como Beatriz. Ay, sí, eso me gusta, jubilosa, me gusta eso. Muy bien. Cambiar entonces pensionado por jubilado, no jubilado tampoco. Jubiloso. Jubiloso. Estamos felices. Estamos felices. Ya regresamos. Bueno, nosotros les hicimos agenda para el 14 de noviembre, pero el sábado no los vamos a dejar sin nada. El 15 de noviembre vamos a tener un evento muy especial que se va a llamar Yo te daré consuelo en el Teatro del Colegio María Auxiliadora. Para esos momentos de la vida en los que el alma está triste, doctor, en los que necesitamos un consuelo y sobre todo un mensaje espiritual, un mensaje del cielo, con predicadores como Wilson Lopera, todos del canal Televid, el padre Esteban Cañola, Mauricio Uribe, que nos acompañarán por ese camino de luz, serenidad y encuentro interior que todos necesitamos. Entonces, si ustedes se van a permitir ese regalo espiritual antes de cerrar el año, pueden llamar a nuestro canal Televid 604-322-9050 y también recuerden que hay una línea de WhatsApp 305-224-9333 y para los que les encanta jugar, como ahorita nuestra televidente que nos escribía, que le gusta mucho jugar juegos de mesa, entonces les tengo el super plan para que vamos todos juntos a gritar ¡Bingo! Este lunes 1 de diciembre, qué rico empezar diciembre ganando con Televid, conociendo personas, pasando un rato súper chévere. Mire, 3,5 millones en efectivo se pueden ganar y todo ese montón de regalos, porque le digo, doctor y televidentes, que yo cuando veo que las chicas arrancan desde acá, yo digo, pero necesitan de verdad un camión para llevar todos esos regalos, es increíble. Y esto recuerden que será el lunes 1 de diciembre, esto será un evento del canal Televid a partir de las 2:30 de la tarde. Informes 604-322-9050 opción 1 y también, como siempre les digo, la línea de WhatsApp 305-224-9333. Y no digan que no te avisamos. Mi querido doctor, llegaron mensajes. Por favor. Tenemos un buen tiempo para hablar de esto, pero nos gusta mucho cuando ustedes nos escriben, que reporten sintonía. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Yo soy asiduo al programa y me encanta. Tengo 65 años y me muevo bastante. Hago gimnasia 3 veces a la semana, hago yoga, voy a clase de danzas y me metí a clases de inglés. ¡Qué bien! Felicitaciones. Trato de estar muy ocupada. Participé en el reinado de la tercera edad y quedé de reina. Wow, Ay, qué lindo. Estamos ante una reina, María Fernanda, muy bien. Aunque tengo una enfermedad autoinmune. Mire qué tan interesante, mire qué tan interesante lo que nos dice María Fernanda. Felicitaciones, reina, qué bueno. Definitivamente cada vez este concepto de la longevidad supera esas ideas que nosotros traemos aquí, teóricas y conceptuales, porque la verdad es que nos están contando cosas maravillosas. Nuevamente te felicito porque esa es la forma como se aborda una situación nueva de envejecimiento, de longevidad. Esta es la manera como nosotros podemos enseñar, con tu vida, con la forma que estás tomando esta edad. Mírame pues la reina, mírame, doctor, bueno, perdón, doctor, mire pues la reina, mírela ahí, mírela por allá. Qué bien, María Fernanda, felicitaciones. Hermosa. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar de otro tema que tú estabas mencionando ahorita y es cómo nosotros muchas veces le entregamos la vida a otra persona. Frecuentemente uno ve a las esposas
qué es lo que diga el esposo, qué ropa me pongo, qué comida vamos a comer, qué vamos a mercar, una cantidad de situaciones que invito a las personas a que lo vayan teniendo muy en cuenta. Igualmente, esposos u hombres, que todo se lo sabe la señora. ¿Dónde tengo las llaves? ¿Cuáles son las pastillas que me tengo que tomar? ¿Qué fue lo que desayunamos esta mañana? O que le dice, ¿qué quieres comer, mi amor? No, lo que tú quieras. Lo que tú quieras y tal cosa. ¿Qué crees que yo quiero comer? Entonces, en este momento, lo que estamos planteando en los Amigos de tu Salud es que hay que ser autónomos. Sí. Hay que ser autónomos. Una cosa es ser independiente. Ser independiente es yo poderme mover por mis propios medios, poderme bañar, poderme vestir, poder hacer una cantidad. Pero ser autónomo es que yo tomo mis decisiones. Y muy frecuentemente, como mencionábamos en algún programa, Tatiana, muchas veces uno recibe en la consulta a una persona mayor que viene con su esposo, o con su esposa, o con su hija, y el mayor no habla nada, no dice nada, sino que uno se concentra básicamente en la persona joven y haga de cuenta que hubiera traído una foto del mayor, porque a él no le pregunta nada el médico, la persona no deja hablar, y entonces hay una cantidad de restricciones. O como si fueran niños, doctor. Como si fueran niños. La invitación hoy es, mire, en Latinoamérica, pienso yo, somos muy diferentes a las comunidades desarrolladas, a las comunidades canadienses, europeas y asiáticas. Nosotros aquí pensamos que queremos mucho a nuestra madre o a nuestro padre porque la peinamos, porque la maquillamos, porque la vestimos, porque casi que le damos con cuchara todo lo que ella quiere, y pensamos que estar quieto es la mejor vida. Estamos equivocados. Usted en Europa ve como personas mayores que superan los 80 años tienden la cama, lavan la ropa, aplanchan, se visten, hacen su alimentación. Y yo pensaba que eso era un problema de caballerosidad, que nosotros los caballeros latinos, y muy especialmente los colombianos y los paisas, entonces le abrimos la puerta a la dama, casi que no la dejamos que cargue los paquetes del mercado, una cantidad de cosas. Pensábamos que eso era caballerosidad y ojalá que no vamos a terminar con esos detalles. Pero hay cosas que hay que dejarla hacer a la otra persona. Es Por mejor ejemplo, que pregunten. Claro, es mejor preguntar. Si yo tengo las dos bolsas porque estoy así, aquí entrenando mis músculos, yo te la recibo. Pregúnteme si yo quiero que me la... Pero no de una vez como salvadores. Y lo hacemos también, somos como muy asistencialistas. Muy proteccionistas. Y también, doctor, eso se va trasladando después a temas sociales que no deberían ser así. Efectivamente. Entonces, bien importante que nosotros conversemos. ¿Te gusta que te ayudo con esto, tal cosa? Y ya la persona decide, ¿cierto? Sí. Pero muchas veces limitamos, y eso es lo que yo he llamado el maltrato de baja densidad. Muchas veces, en nombre del amor, en nombre de decir, yo te quiero tanto que no te dejo hacer nada, estoy limitando. Mire, por ejemplo, una cosa. Cuando usted se abrocha su camisa o se abrocha su blusa, usted está haciendo una pinza, está haciendo una maniobra, que eso viene por unos sistemas neurológicos y llegan a su cerebro. Hacer eso, casi que ningún otro ser vivo lo hace. Solamente el hombre es capaz de hacer esto. Y nosotros le decimos a la mamá, porque la queremos mucho, venga, yo le abrocho la camisa, y ella se queda tranquila. Cortar la comida, la carne, cortar la carnita cuando se está alimentando, dejemos que ellas lo hagan. Lavar la ropa, necesita una cantidad de acciones intelectuales, cuánto le echo de jabón, cuánto le echo de agua, si esta ropa es blanca, si esta ropa es de estas características, todo eso es pensar. Y nosotros muchas veces, no mamá, usted no tiene que lavar ropa, déjeme, yo les la hago. O doctor, o los hombres se acostumbraron a que las mujeres les hacían todo eso la esposa, y entonces ya después cuando están jubilosos no hacen nada y empieza a atrofiarse también este cerebro porque la mujer es la que hace todo, o la esposa. Qué bueno eso que usted nos está diciendo, que son cosas que parecería que no tienen nada que ver con la protección de nuestro cerebro, y mire lo que usted nos está diciendo, hacer este tipo de cosas nos ayuda a frenar un poco
ese deterioro cognitivo que muchas veces también es normal y puede llegar con la edad. Entonces, ser autónomos con las cosas y no pensar que somos descarados porque dejamos que el papá se levante solo, que la mamá haga las cosas hasta cierto punto, ¿cierto? Porque si ese papá o esa mamá me dicen, quiero que me ayudes con esto o ayúdame tú con esto, o preguntarles, como dice usted, doctor, en una consulta médica o donde sea, ¿cómo te podría yo ayudar para que esa persona siga siendo autónoma la mayor cantidad de tiempo posible? Porque créame que en mis oraciones yo siempre le digo a Dios, Dios mío, que yo sea autónoma la mayor cantidad de tiempo posible, ojalá toda la vida pueda ser autónoma. Y lo más importante, además de pedirle a Dios, es que tú desde esta edad empieces a prepararte. Acuérdate, no es que vamos a regresar a los 30 años o a los 25, sino que vamos a buscar una calidad de vida en el futuro, del 85, 90 años. Entonces, ese es el propósito que nosotros tenemos, que desde ya vamos pensando, yo siempre lo he dicho así, todos tenemos detrás una persona mayor, ¿sí? Entonces hay que querer a esa persona mayor. Yo quiero a Carlos Sánchez viejito, lo adoro, y entonces quererlo es hacer actividad física, es cantar de vez en cuando, estudiar inglés, como nos mencionaba ahorita María Fernanda. Me encanta eso, doctor, y ¿sabe qué? Le voy a agregar una idea, se me ocurrió. ¿Por qué no le escribimos una carta a esa persona dentro de 10? Tatiana, Carlos, dentro de 10 años. Espectacular. A ver si nos comprometimos o no con esa longevidad prolongada, con esa y sobre todo esa serenidad de la mente. Doc, muchísimas gracias. Aprendimos mucho en el Tatiana, usted también me enseñó muchas cosas. Y sobre todo María Fernanda y Beatriz, ¿qué me le opina? ¿Qué profesoras? Divinas. La profe y la reina. Y la reina, ahí está. Estamos hechos nosotros. La jubilosa y la reina. Ay, divinas. Doctor, escuche esto que es suyo. No, dígalo usted, porque esas son palabras suyas para terminar este programa. Bueno, para las personas mayores de 40 y crucialmente y principalmente para los proyectos de salud pública dirigidos a esta población, la longevidad humanizada es un concepto integrador que nos exige una visión proactiva y centrada en la persona, es bien importante. Es tener al ser humano en el corazón, es tener a esa persona mayor, a ese Carlos Sánchez viejito y a esa Tatiana Díaz viejita, tenerlas en nuestro corazón. No se trata de píldoras mágicas ni de tips para añadir años, sino de adoptar hábitos saludables, cultivar las conexiones sociales y un sentido de propósito, un plan de vida. Vamos a hablar de todos esos temas más a profundidad aquí. Propósito de vida, me gusta. Todo ello son los cimientos y están cimentados en evidencia científica. La Harvard mostró cómo estos pilares de la longevidad humanizada son los que efectivamente causan transformaciones, disminuyen las enfermedades. Me gusta. Imagínense todo lo que podría pasar si nosotros nos empoderamos ese poquitico, agregamos todos los días un poquito a esa plática, un poquito de sol, un poquito de agua, un poquito de aire, mucho amor para que nosotros florezcamos y obviamente también evitemos también esa congestión en el sistema de salud que a veces es tan innecesaria si nosotros hacemos bien las cosas. Tatiana, mi querido doctor, maestro del día, gracias. Los maestros fueron ellos. Así como cuidamos el carro, el computador y todas las otras cosas, cuidemos nuestra salud. Muy bien, me parece muy bien. Hernancito, feliz cumpleaños. Chao, chao, los queremos.